Este es un programa de la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Chihuahua. Bienvenidos. Estás escuchando Voces de la Investigación, un espacio de divulgación científica donde dialogamos sobre educación, sociedad y conocimiento. En el aula, no todo lo que pasa se dice en voz alta. A veces, una mirada, un silencio o una respuesta breve pueden decir mucho más que una explicación completa. Soy Alejandra Moncada, doctoranda en educación, y en mi investigación analizo cómo la comunicación influye en lo que ocurre dentro del salón de clases, incluso cuando no somos del todo conscientes de ello, porque no solo importa lo que decimos, sino lo que provocamos cuando lo decimos. Bienvenidos. Abrimos este espacio con información clave. Escucha nuestra cápsula informativa. Hay algo que pocas veces nos detenemos a pensar. No todo lo que ocurre en el aula se expresa con palabras. En mi investigación, al escuchar a distintos docentes, aparece una idea interesante. Muchas veces creemos que la comunicación depende únicamente de lo que decimos, pero no siempre consideramos lo que generamos en los demás. Por ejemplo, una respuesta breve puede parecer suficiente para quien la da, pero para quien la recibe puede sentirse como una barrera. Una explicación clara puede no ser suficiente si no hay espacio para preguntar. Incluso el silencio del docente puede interpretarse de distintas maneras, como paciencia o como desinterés. Esto nos lleva a algo importante. La comunicación no solo se trata de emitir un mensaje, sino de lo que ese mensaje provoca, y eso no siempre coincide con nuestra intención. ¿Estamos comunicando como creemos o como realmente se está recibiendo? Comprender esta diferencia permite mirar la enseñanza desde otro lugar, no como un proceso donde uno habla y otros escuchan, sino como un espacio donde constantemente se está interpretando mensajes. Por eso, prestar atención a las reacciones, a los gestos y a los silencios se vuelve fundamental, porque muchas veces lo que se dice directamente también forma parte de la comunicación. Para entender mejor, aquí tienes un dato relevante. En el aula, la forma en que un docente se comunica tiene un efecto directo en las emociones de los estudiantes, y eso influye en cómo aprenden. Desde lo que hoy se sabe sobre el cerebro cuando una persona se siente respetada, escuchada y en confianza, se activan procesos que favorecen la atención, la comprensión y la memoria. Por el contrario, cuando hay miedo a equivocarse, presión o incomodidad, el cerebro prioriza protegerse, no aprender. Esto explica por qué un ambiente comunicativo seguro no solo mejora la participación, sino que también facilita que el aprendizaje realmente ocurra. Educar es transformar realidades. Esto es nuestro producto didáctico. Lo que la maestra dijo y lo que Juan escuchó. En el salón de clases, la maestra Ana explicó con entusiasmo: hoy vamos a trabajar en equipo, quiero que dialoguen, compartan ideas y construyan juntos. Juan, sentado hasta atrás, escuchó algo distinto: trabajen como puedan. Mientras tanto, Sofía entendió: es momento de escuchar a los demás. Y Luis pensó: seguro yo tengo la mejor respuesta. Pasaron los minutos. El salón se llenó de voces, pero no de diálogo. Todos hablaban, pocos escuchaban. La maestra Ana se acercó y preguntó: ¿qué está pasando? Sofía respondió: estamos trabajando, pero no nos entendemos. Entonces la maestra sonrió y dijo: comunicar no es solo hablar, es asegurarnos de que el otro comprenda y también comprender nosotros. Propuso algo distinto. Uno habla, otro escucha y luego repite lo que entendió. El ambiente cambió. Juan descubrió que no había escuchado bien. Luis entendió que no siempre tenía la razón. Y Sofía confirmó que escuchar también es participar. Al final, el equipo logró su objetivo, porque en el aula
Comunicar no es solo decir, es construir juntos el significado. Cada historia tiene algo que enseñarnos. Abrimos el espacio de hoy para escuchar la entrevista. Hoy continuamos con nuestra miniserie La comunicación en la enseñanza, una mirada al aula. Un espacio donde exploramos lo que realmente ocurre en las interacciones cotidianas dentro de la escuela. En este episodio nos preguntamos ¿qué papel tiene la comunicación en lo que aprenden nuestros estudiantes? Porque más allá de los contenidos, la forma en que hablamos, escuchamos y nos relacionamos puede marcar la diferencia en el aprendizaje. Para reflexionar sobre ello, nos acompaña la doctora Miriam Silva Moreno. Ella es una invitada con una amplia trayectoria como directora de educación primaria y docente a nivel superior. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes. Muy bien. Para comenzar, ¿nos pudiera comentar desde su experiencia qué es lo que usted considera que tiene más peso, por así decirlo, dentro del aula? ¿Lo que se enseña o la forma en que se comunica? Bueno, considero que ambas son importantes. Sin embargo, creo que la forma en que se comunica lo que se enseña es muy relevante. El contenido, por supuesto, también es fundamental, pero si no se transmite de manera clara, cercana y significativa, difícilmente logra un impacto en los estudiantes. He comprobado que a lo mejor un mismo tema puede generar apatía o entusiasmo dependiendo de cómo se presente, con ejemplos pertinentes, lenguaje accesible, estrategias o dinámicas y con una actitud que motive a los estudiantes a participar. Muy bien. Además del ejemplo que nos mencionaba, del mismo contenido, explicado, por así decirlo, de diferente manera, ¿de qué cree usted que dependa que una explicación realmente llegue a los estudiantes como tal? De que partamos de sus intereses, de su contexto y de sus saberes previos para que realmente lo que nosotros estamos comunicando les sea significativo. Muy bien, tomando en cuenta el contexto como usted lo menciona, probablemente eso, además de significativo, pues primeramente despierta el interés, ¿no? Porque les puede sonar familiar. ¿Y recuerda usted en algún momento en el que esto que usted nos comenta se haya hecho evidente dentro de una clase, en una actividad? Sí, claro que sí. Como docente de educación primaria, me gusta mucho la materia de matemáticas. Entonces yo creo que este es un ejemplo perfecto de cómo debemos motivar y vincular lo que queremos enseñar con lo que saben nuestros estudiantes. Si nosotros presentamos problemas descontextualizados, pues ellos no se van a motivar, no van a ver el interés ni la utilidad de lo que estamos abordando. De manera que cuando yo tenía cuarto grado, trataba de que los estudiantes vieran la utilidad de lo que íbamos a ver, se sintieran capaces y motivados por la clase, para que entonces pues tuvieran la motivación, tuvieran el interés de participar en las actividades. Esto tiene mucho que ver con cómo les presentamos nosotros el tema que se va a ver, porque podemos ver el mismo tema y tener una clase completamente motivada o alumnos desinteresados. Todo depende de cómo nosotros les presentemos o les comuniquemos lo que queremos enseñar. Muchas veces pues no basta con dominar el tema, es indispensable también saber traducirlo pedagógicamente para que para ellos cobre sentido. Claro, y qué importante que lo menciona con las materias, por ejemplo, de matemáticas, de historia, que muchas veces son las que los jóvenes encuentran un menor interés, ¿no? Entonces, qué importante esos aspectos que usted menciona. Desde su experiencia, ¿cómo distinguiría una clase donde la comunicación realmente está funcionando de una donde no lo está haciendo? ¿Cuáles serían estos elementos que usted pudiera llegar a identificar o de qué manera lo podría notar? Bueno, pues se percibe un ambiente donde los estudiantes participan, se ven enérgicos, se ven entusiasmados, preguntan, se atreven a opinar y sobre todo se nota que comprenden lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. En cambio, cuando en una clase la comunicación no funciona, pues ¿qué pasa? Nuestros estudiantes están callados, a lo mejor tienen miedo de preguntar, la participación es mecánica o cumplen nada más como requisito, pero no necesariamente significa que estén entendiendo el tema que se está impartiendo, además de que no tienen la confianza para expresarse. Bien, como lo comenta ahí, hay diferentes aspectos, por ejemplo, la participación puede ser uno de ellos. ¿Hay algún cambio en la actitud de los estudiantes en estos casos que usted menciona?
Sí, claro que sí. Cuando la comunicación, bueno, desde mi perspectiva, cuando la comunicación fluye, los estudiantes se muestran más seguros de sí mismos, hacen conexiones, pueden explicar con sus propias palabras y se involucran activamente con la clase. Incluso hasta cuando se equivocan se ve como una oportunidad de aprendizaje más que como algo que es motivo de vergüenza o motivo de sanción. Y cuando no hay una buena comunicación, pues se ven confundidos, están desinteresados y sus respuestas son repetitivas y también son desvinculadas de su contexto. Muy bien. Y en el caso del docente, en este caso de usted, ¿qué es lo que usted considera? ¿Cuáles serían las diferencias? No solamente al motivar a los alumnos, sino cuando la clase se está dando en esta dinámica de motivación. Pues un docente tiene que generar confianza para que sus estudiantes puedan expresarse, puedan preguntar si tienen dudas. También el maestro pues debe escuchar. Tenemos que aprender a escuchar a nuestros estudiantes y no vernos nada más como yo soy el maestro y yo voy a hablar y yo voy a exponer. Hay que ajustar nuestra enseñanza a sus intereses, a sus dudas, a sus necesidades. Hay que saber preguntar para que despertar la reflexión, la curiosidad de nuestros estudiantes y estar verificando constantemente si están comprendiendo lo que se está dando, la dinámica que se está generando en clase. Hay que generar este clima de confianza donde equivocarse sea válido y donde la comunicación no se centre únicamente en el contenido, sino también en el estudiante y en lo que quiere y en lo que necesita. Muy bien. A veces podemos llegar a creer que enseñar es principalmente o solamente explicar un tema, como lo comentaba usted ahorita. ¿Qué considera usted que implique realmente comunicarse en un proceso de enseñanza dentro del aula? Bueno, yo creo que explicar es una parte del proceso, pero no es todo en sí. Comunicarse en la enseñanza implica también dialogar, interpretar a nuestros estudiantes, sus necesidades, motivarlos, retroalimentar y generar condiciones para que el aprendizaje tenga sentido. Un docente no nada más, como lo decía ahorita, tiene que transmitir información, tiene que acompañar a los estudiantes, despertar su interés y ayudar a que cada alumno pueda apropiarse del conocimiento desde su realidad, expresando dudas, aprendizajes, experiencias. Muy bien. Ahorita comentaba algo que considero yo que es muy importante, como es el escuchar a los estudiantes, el observarlos, el entenderlos. ¿Qué papel cree usted que tiene esta escucha activa, por así decirlo, en este proceso? Bueno, yo creo que lo primero, conocer a nuestros estudiantes. Escucharlos nos va a permitir saber sus intereses, su contexto, y esto pues es la materia prima para diseñar nuestras estrategias. Además nos va a permitir identificar dudas, detectar emociones, intereses, a lo mejor los obstáculos, los problemas que están enfrentando. Aunque no lo expresen directamente, también parte de escuchar es darnos cuenta de aquello que no nos dicen, que nos transmite su silencio, su lenguaje corporal. Cuando escuchamos con atención, pues vamos a poder ajustarnos a lo que necesita nuestro grupo, modificar las estrategias y responder de manera más pertinente a sus necesidades. Muchas veces una clase mejora o se ve más enriquecida porque escuchamos a nuestros estudiantes que por hablar más. Ok, es muy importante lo que menciona porque damos por hecho que las estrategias que nosotros buscamos aplicar van a servir en todos los contextos y con todos nuestros estudiantes, y a veces buscamos incluso que esos grupos se adapten o buscamos adaptarlos a lo que nosotros ya diseñamos. Sin embargo, la importancia radica en eso, ¿no? En adaptar nuestras estrategias a lo que ya conocemos de nuestros estudiantes. ¿En qué momento o en qué punto conecta usted esta idea de que la comunicación va más allá de transmitir solamente los contenidos, como lo mencionó anteriormente? Bueno, pues como maestros llega un momento en el que nos damos cuenta, observamos que nuestros estudiantes, hay ocasiones en que por más que les expliquemos no van a comprender el tema. Es ahí que nos tenemos que replantear la manera en que estamos dando a conocer los temas, en que estamos comunicando. Esto me hizo reflexionar que el problema no es únicamente el contenido, sino la falta de conexión con los alumnos, con sus formas de pensar, con su contexto, con sus ritmos de aprendizaje. En la primaria lo vi al trabajar con alumnos que necesitan ejemplos concretos y cercanos, y en educación superior
con estudiantes que comprenden mejor cuando se relaciona la teoría con sus experiencias cotidianas y con lo que ellos van a hacer en su práctica docente. Muy bien, qué interesante comparación hace entre estas dos partes de la educación básica y de la educación superior. En su práctica, ¿cómo describiría usted la forma que usted logra para comunicarse con sus estudiantes? Bueno, yo pienso, salvo que digan mis alumnos, que es cercana, que es clara y que es basada en el respeto. Procuro que exista una apertura para el diálogo, procuro escucharlos, que perciban, que no me vean nada más como una maestra que viene a exponer, transmisora de conocimiento, sino me interesa que ellos vean que se explica con claridad, pero también que tengan la confianza de preguntar para conocer si realmente me están entendiendo o si hay dudas, y pues adaptar la comunicación. A lo mejor no siempre nos vamos a dar a entender, pero tiene que haber la flexibilidad para cambiar nuestra manera de expresarnos, nuestras estrategias, según la edad de nuestros estudiantes, sus necesidades, sus intereses y el contexto del grupo. No me considero de las maestras que hablan mucho, más bien yo creo que soy de las maestras que escuchan y que permite que los estudiantes se expresen. Muy bien. Y en todo este proceso de la comunicación que se da dentro del aula, ¿qué tan importante considera usted que es lo no verbal, esos elementos no verbales? Bueno, como una persona que no tiende tanto a hablar, siento que también tenemos muchos estudiantes que no nos van a expresar todo de manera verbal. Entonces, es nuestra tarea ir más allá. La comunicación no verbal es sumamente importante porque muchas veces nos va a comunicar más que las palabras. El tono de voz que usan nuestros estudiantes, su mirada, su postura, sus gestos, nos va a decir si realmente están interesados en nuestra clase, si están entendiendo, si están motivados o si están desconectados. A veces tienen alguna situación personal, algún problema y pues están físicamente en clase, pero no están escuchando, no están atentos. Entonces es nuestro trabajo poder descifrar estas actitudes y generarles pues la confianza para expresar lo que pasa y también adaptarnos. Muchas veces ellos no se van a acercar a decirnos, pero pues es parte de nuestra labor poder adaptar nuestras estrategias. He aprendido que a lo mejor con una actitud serena, una mirada, una sonrisa, podemos motivar también a nuestros estudiantes, porque tanto es importante el lenguaje no verbal de ellos como el nuestro. Claro, es evidentemente tiene razón en cuanto a los aspectos no verbales que maneja de los alumnos y de nosotros los profesores. Hablaba usted de algo muy importante, que es generar esa confianza con los estudiantes. ¿Cómo considera cuáles estrategias utiliza o de qué manera logra usted generar esta confianza para que los jóvenes participen o para que sus alumnos en general formen parte de su propio proceso de aprendizaje? Pienso que lo principal es que ellos sepan que no pasa nada cuando se equivocan, que pueden expresarse y que sus opiniones se van a retroalimentar, se van a complementar y son oportunidades para aprender. Si nosotros señalamos o hacemos evidentes las equivocaciones de nuestros alumnos, pues ellos se van a desmotivar, no van a querer volver a participar. Entonces yo creo que eso es lo principal, ver el error como una oportunidad de aprendizaje. Y sí, obviamente a veces nos tocan grupos que no tienen así como que, sobre todo inicios de semestre o inicio de ciclo escolar, no se prestan mucho para la participación. Entonces pues incentivarlos con preguntas para la reflexión, con cuestionamientos cercanos a su cotidianidad y a su práctica. Muy bien. ¿Recuerda usted alguna situación en la que una conversación casual con sus estudiantes, a lo mejor que no tuviera tanto que ver con el contenido que se estaba viendo, con la clase en sí, y que esta conversación haya marcado alguna diferencia importante en su aprendizaje? Sí, bueno, volviendo por ejemplo, a la enseñanza de las matemáticas, tuve un grupo muy rezagado en esta materia. Entonces ya no encontraba yo la forma de motivar a los estudiantes. Y hablando con ellos de manera informal, ellos me dijeron: no, maestra, es que ni trate de enseñarnos porque nosotros no somos buenos en matemáticas. Enséñenos otra cosa, nosotros no podemos. Y ahí me di cuenta que realmente su autoconcepto estaba, pues que había que empezar por ahí, que había que cambiar el cómo ellos se percibían. Entonces de ahí empecé a replantear, a lo mejor había que ajustar los contenidos, las estrategias, a cosas que fueran accesibles para ellos, para que comenzaran por sentirse capaces.
Ya después de ahí, pues las actividades permanentes, la práctica diaria iba a permitir ir elevando el grado de dificultad, pero fue lo que me como que sentó las bases para ver que ellos mismos no se sentían capaces y que tenía yo que reformular mis estrategias. Muy bien, y a partir de ese momento, ¿qué le quedó a usted como experiencia? Digo, ahorita nos explica muy bien cómo fue que lo trabajó después de, pero digamos a largo plazo, ¿qué le dejó esa experiencia que usted pueda compartir con nosotros? Aprender a escucharlos, porque a veces no resulta una estrategia y luego yo era de las que me ponía, ahora voy a hacer esto y ahora voy a hacer esto, y pensaba que lo que me motivaba o me interesaba a mí les iba a interesar a ellos, pero entonces, hay que aprender a escucharlos, saber qué les interesa a ellos, qué los motiva, qué es lo que se les dificulta, porque asumimos que yo soy el maestro y yo voy a replantear la práctica, pero hay que preguntarles también a ellos qué es lo que necesitan. Muy bien. ¿Cuáles considera usted que son los principales retos al usted intentar y a su vez lograr comunicarse con sus estudiantes para lograr que realmente comprendan lo que se está buscando, que así sea y se involucren en el aprendizaje? Yo creo que una de las principales barreras o retos es que los contenidos dejen de percibirse como algo lejano a ellos, de que piensen que no lo van a usar, que no está vinculado con su vida cotidiana. En este nivel educativo, con frecuencia, los alumnos en educación superior llegan con múltiples responsabilidades, a veces llegan cansados del trabajo, llegan desmotivados, tienen ritmos de aprendizaje y de trabajo diferentes. Entonces, pues hay que procurar que el tema que se está impartiendo sea de interés para ellos, que vean que cuando ellos estén frente a un salón de clases, pues les va a ser de utilidad, que realmente, aunque sea teoría, no está tan desvinculado de lo que ellos van a hacer a futuro. Muy bien, aquí mencionando en el nivel superior, en su experiencia, ¿qué específicamente cuáles son las estrategias o qué es lo que busca aplicar cuando nota usted, como nos decía ahorita, que no están comprendiendo o que a lo mejor no hay el interés? Bueno, pues yo creo que lo primero es vincular lo que se está haciendo con lo que ellos van a hacer en práctica y partir de sus intereses. A veces pensamos que porque ya es educación superior, los jóvenes, pues todo tiene que ser teórico, hay que exponer y hay que trabajar de manera muy formal. Pero a veces los jóvenes también necesitan distraerse, divertirse, salir de la rutina. Entonces hay que hacer esas modificaciones también para que ellos pues encuentren un poco de sentido en la clase y no lo vean como algo mecánico y no estén esperando la hora de que termine la clase nada más, sino que además de que aprendan, pues que pasen un momento agradable sin dejar de lado los contenidos. Muy bien, como bien mencionaba ahorita, hay que interpretar todos los elementos dentro de la comunicación y en el aula pues no todo se dice con palabras, ya lo mencionábamos sobre todo con el lenguaje no verbal. ¿Qué le dicen a usted o cómo llega a interpretar los silencios, las diferentes actitudes o incluso la forma en que participan sus estudiantes? ¿Cómo puede llegar a deducir o de qué manera puede interpretar este tipo de factores dentro de la comunicación? La actitud de los estudiantes siempre nos dice todo. A lo mejor ellos nos podrán decir que están entendiendo muy bien, que está muy claro, que están cómodos en la clase, pero se hace muy evidente en sus gestos, en sus participaciones y, como lo mencionaba, hasta en sus silencios. Podríamos pensar, al menos en mi experiencia, que porque están trabajando en silencio, pues se entendieron muy bien y es un grupo muy ordenado. Pero últimamente me he dado cuenta que es al contrario. Cuando los alumnos están más callados es que están más confundidos, es que no tienen la confianza para preguntar. Entonces, por su parte, a mí los silencios me dicen que no me comprendieron, que están confundidos y que ni siquiera se animan a preguntar porque no saben ni por dónde. Y pues ahí es cuando se tiene que replantear la práctica, replantear las estrategias, sus actitudes también, hacer evidente si comprendieron o no, la forma en que se expresan. Cuando empiezan a participar mucho es que están motivados por el tema, es que realmente comprendieron, que quieren aportar y que quieren aclarar si hay alguna duda. Creo que es más evidente cuando hablan más y cuando participan más que el tema se comprendió y que el alumno está motivado.
Para ir cerrando con esta entrevista, si pudiera darle un consejo a docentes que trabajan en educación básica, a docentes formadores, también de docentes, sobre cómo comunicarse mejor con sus estudiantes, ¿qué es lo que usted les podría decir? Bueno, yo creo que lo primero serían dejar de preocuparnos o de centrarnos en enseñar nada más los contenidos. Hay que preocuparnos por construir una verdadera conexión con nuestros estudiantes, por conocerlos, por saber qué les interesa, qué los motiva. La comunicación en el aula mejora cuando el estudiante se siente escuchado, cuando se siente respetado y se siente tomado en cuenta, que lo que a él le interesa también va a ser parte de la clase, también se va a retomar. Cuando existe esa base siento que así el aprendizaje fluye con mayor naturalidad. Les recomendaría también pues la escucha activa y sobre todo mucha empatía. Muy importante, considero yo en la actualidad, la empatía. Qué interesante información, qué interesantes experiencias nos ha compartido. Le agradezco mucho la oportunidad y el tiempo que nos ha brindado. Esto fue parte de La Comunicación en Enseñanza, una mirada al aula. Es una miniserie que nos invita a repensar cómo nos comunicamos en los espacios educativos. Hoy comprendimos que enseñar no es solo transmitir contenidos, sino construir relaciones que hagan posible el aprendizaje. Doctora, le agradecemos de verdad por compartir su experiencia, por compartir todas esos aprendizajes que usted ha tenido y por compartirlo con nosotros. Es muy valioso. Le agradezco mucho el tiempo y la oportunidad. Al contrario, muchísimas gracias por invitarme y por tomarme en cuenta. Espero que mis experiencias o mis opiniones pues les sean de utilidad. Esto fue Voces de la Investigación, un podcast realizado por el 6º semestre del Doctorado en Educación de la UPENESH Unidad Cuauhtémoc, dirigido por la doctora Vanessa Ledesma López y producido por Radio Universidad. Gracias por escucharnos. Cerramos micrófonos, pero abrimos conversaciones, porque investigar también es transformar. Hasta la próxima.